Ahora veamos un poquito más de las áreas, pero de cuadriláteros. Los cuadriláteros, recuerden que son las figuras de 4 lados que nos encontramos. Es importante notar que al final, yo lo dije en algún momento, y ahora va a ser muy importante, es que todos los polígonos están formados por triángulos. Todos, o sea, fíjense que acá tenemos un cuadrado y al trazar la diagonal tenemos dos triángulos. Entonces, calcular el área de este cuadrado debería ser equivalente a calcular el área de uno de los triángulos y multiplicarlo por 2, porque vemos que es la mitad del área. Entonces, siempre vamos a poder calcular el área de cualquier polígono sumando las áreas de los triángulos que los conforman. Si es que obviamente estos triángulos no se intersectan o no se solapan entre sí. Entonces, obviamente, vamos a ver que el área puede ser muy simple, un cuadrado, pero también hay más formas equivalentes de calcularlo. Y eso es con lo que le acabamos de decir, y por eso el área es tan importante de los triángulos. Por ejemplo, en el caso de un cuadrado de lado A, al trazar una de sus diagonales, que vamos a calcularla, ponerla con rojito, se forman dos triángulos rectángulos isósceles, es decir, que esto, como es un cuadrado, miden lo mismo y estos también miden lo mismo. Y además, estos triángulos son rectángulos isósceles de catetos de medida A. ¿Por qué son rectángulos? Bueno, porque al ser un cuadrado el que los compone, los ángulos son rectos, por ende, vemos que estos son isósceles y en particular rectángulos, donde sus catetos miden A. Por lo tanto, el área del cuadrado será la suma de las áreas de los triángulos que formamos aquí, que son 2. Como el área del cuadrado es 2 veces el área de los triángulos, lo único que tenemos que hacer es calcular el área de los triángulos. Y vimos, en el caso de un triángulo rectángulo, el área simplemente iba a ser el lado por el lado dividido en 2. O sea, en este caso va a ser a cuadrado dividido en 2. Y el otro triángulo va a ser lo mismo, va a ser a por a dividido en 2. Entonces, el área total tiene que ser la suma. Por ende, el área del cuadrado tiene que ser la suma o 2 veces el área de los triangulitos, que va a ser equivalente a 2 por a cuadrado partido en 2. Y si nosotros despejamos esto, obtenemos que es a cuadrado. O sea, el área de un cuadrado, acabamos de demostrar que necesariamente es el lado por el lado. Al final el área yo también la puedo calcular siempre sumando los triángulos que lo componen. Entonces, ahora vamos a poner una lista de las fórmulas que ustedes pueden tener para calcular las áreas y los perímetros del resto de los cuadriláteros, pero también los invitamos a ustedes a calcular el área a partir de triángulos que ustedes pueden hacer dentro de ellos. Creemos que es un muy buen ejercicio. Entonces, aquí está la lista esperada, maravillosa. ¿Qué tenemos aquí entonces? Bueno, tenemos por ejemplo al cuadrado, que el perímetro es bastante fácil. El perímetro simplemente es sumar los lados, o sea, a más a más a más a, o sea, 4a. Mientras que el área es lado por lado, lo que nos da a al cuadrado porque el lado mide a. El rectángulo es súper similar. Ahora la diferencia es que como un par de lados es diferente, vamos a tener que esto, el perímetro es a más a, o sea, 2a, y luego le sumamos b más b, o sea, 2b. El área es bastante similar. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el lado más largo por el lado más pequeño, y eso nos da AB, o A por B. El rombo es un poquito más especial, al igual que el romboide, y lo vamos a ver a continuación. En el caso del rombo, el perímetro también es súper simple, y de hecho es el mismo procedimiento que el cuadrado, porque como todos los lados miden iguales, simplemente decimos que 4 veces el lado corresponde al perímetro. Antes de lanzarme con el área, voy a decirles lo siguiente. Recuerden que el rombo tiene las diagonales que son perpendiculares, y nos podemos agarrar de esa idea para poder obtener cuánto mide. Entonces, acá nos dicen que hay dos formas de calcularlo. Por ejemplo, en este caso nos dicen que es h por a, o diagonal 1 por diagonal 2 dividido en 2. O sea, sería o la altura, que voy a trazar con verde, que está aquí, por a, que lo voy a trazar con rojo, que está aquí, o las diagonales que las voy a trazar con azul. Serían estas dos multiplicándose. Y luego dividir por 2. La pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Voy a demostrar ambas fórmulas. La verdad es que es mucho más sencillo de lo que parece. Me voy a ir aquí un poquito a la derecha. Entonces queremos demostrar la primera fórmula. Entonces, supuestamente el área de un rombo, por un lado, se puede calcular como altura por la base y simplemente eso. Veamos si eso es verdad. Si yo dibujo un rombo, voy a trazar también la altura tal y como lo están haciendo en el dibujo y voy a trazar la base. Entonces el área que queremos calcular la voy a marcar con amarillo. ¿Qué pasa si yo continúo esta línea que estoy trazando, por ejemplo de aquí a la izquierda,
y continúo para acá. Fíjense lo que voy a hacer. El área al final, lo único que importa es que yo simplemente calculo la superficie que yo contengo. Entonces yo podría trazar una línea hacia acá, simplemente trazar esta altura, y este triangulito que está acá, moverlo hacia la izquierda. Imagínense solamente lo moviera, así, para acá. Lo interesante es que este triángulo va a ser equivalente a este triángulo que está acá. El triángulo que estoy pintando con naranjo va a ser la misma área que el triángulo que yo quiero calcular. Entonces, lo que yo podría hacer es mover ese triángulo para acá, porque lo que estoy haciendo es simplemente calcular la superficie y se va a mantener. Fíjense que lo que hice fue mover el triángulo que estaba arriba. Y la verdad es que esta área es equivalente. Y ahora quiero que observen lo que estoy mostrándoles. Lo bacán es que esta altura que le estoy trazando con verde va a medir lo mismo que lo que está acá. Y voy a volver a pintar la parte roja para que noten que el área ahora tengo que es equivalente a la de un rectángulo donde el lado más ancho, por ejemplo en este caso es el rojo y el lado más corto corresponde al verde. Entonces claramente el área de esta figura que está trazada aquí corresponde a, como este mide A y este mide H, el área va a ser A por H. Y simplemente porque nos dimos cuenta que nosotros podíamos como desplazar este triángulo hacia allá y íbamos a tener el área equivalente. Y con eso ustedes tienen la primera fórmula demostrada. La segunda fórmula aparece de la siguiente idea, que es bastante similar. Lo que ustedes tienen que hacer entonces es trazar el rombo y luego trazar las diagonales de este. Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo trazo la diagonal que va por aquí y luego la otra, yo podría entonces trazar un rectángulo más grande. Imagínense que toca con todas las esquinas, que está bien hecho este rectángulo, que la verdad no lo está, pero estoy poniendo mi máximo esfuerzo. Entonces nosotros queremos calcular el área amarilla, y quiero que noten que cuando uno dice diagonal 1 por diagonal 2, donde la diagonal 1 la voy a volver a trazar, va a ser entonces esta línea, por ejemplo, que está acá. Ahora, lo bacán es que esta línea va a medir lo mismo que la línea que está acá. Si trazo la segunda diagonal, esta va a medir lo mismo que la que está acá abajo. Entonces, cuando yo digo diagonal 1 por diagonal 2, también puedo pensar que estoy diciendo diagonal 1 y diagonal 2, y me va a dar todo el área. Yo no quiero todo el área, quiero la del rombo. Ah, pero notemos que el área del rombo va a ser, en particular, la mitad del rectángulo completo, porque si, por ejemplo, yo trazo este triangulito, también pinto este de acá, finalmente pinto todos, nos damos cuenta que todas las áreas de los triángulos van a medir lo mismo. Este triángulo va a medir lo mismo que este, y este también va a medir lo mismo que este, y este también va a medir lo mismo que este, y este también de este, y de hecho todos van a medir finalmente lo mismo. ¿Por qué? Porque son todos triángulos congruentes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ustedes pueden notar que son congruentes, que significa que tienen el mismo área también. Entonces, en este pequeño rectángulo que yo hago aquí, me quedo con la mitad, en este también, y en este también, en este también. Por ende, el área tiene que ser necesariamente la multiplicación de las diagonales, o sea, diagonal 1 por diagonal 2, pero vuelvo a dividir por 2 porque quiero la mitad de todo este dibujo. Parece la bandera de Brasil, pero me quedó bonito, me quedó bonito. Entonces de ahí viene la demostración de estas dos súper importantes fórmulas para calcular el área, y quiero que ocupen en verdad la que más les haga sentido. Por ejemplo, a mí en lo personal me hace mucho más sentido ocupar la multiplicación de las diagonales y luego dividir por 2. Pero puede que a otra persona le sea más fácil calcular la altura y multiplicarlo por la base. La verdad es que no hay una fórmula única, la idea es que ustedes elijan cuál les acomoda. En el caso del romboide vamos a ver que el perímetro es muy similar a lo que vimos en el rombo, porque el perímetro simplemente va a ser la suma de los lados, o sea, A más A, o sea, 2A, y B más B, o sea, más 2B. El área es súper similar a lo que calculamos recién. Ustedes pueden decir que la base va a ser como esta especie de B, finalmente la altura la multiplican y eso les va a dar el valor. ¿Cuál es la idea? Lo mismo, desplazar uno de los triángulos hacia el otro lado, de tal manera que les quede un rectángulo y simplemente es la multiplicación. El trapecio es un poquito más diferente con respecto al área en realidad, porque el perímetro es bastante fácil, es la suma de los lados, A más B más D más C, y finalmente el área es un poquito diferente, pero tampoco es tanto diferente. Lo que tienen que hacer para calcular el área, lo voy a rayar acá, es lo siguiente. Voy a tratar de, entonces, ver la fórmula. Es A más C dividido en 2 por la altura. A más C van a corresponder a las bases de mi trapecio. Entonces yo veo las bases, que las voy a marcar con rojo,
que son A y C, pero cuando me dicen A más C dividido en 2, esto que estoy marcando aquí corresponde a un promedio. Es la fórmula de promedio. Entonces, esto es un promedio. Y va a ser el promedio entre A y C. Y el promedio entre A y C es como una cosa que está como, voy a marcarlo justo aquí, es como aquí, ¿no? Y quiero que vean lo siguiente. Si yo continúo esta medida hasta el mismo largo de C y lo trazo hacia abajo, quiero que noten lo siguiente. Si yo agarro este triángulo que está aquí, voy a marcar con verde, y lo tiro hacia arriba y hago lo mismo con el otro triángulo que está acá, fíjense que miden lo mismo. Y eso es lo interesante, como miden lo mismo, la figura del trapecio va a ser equivalente a todo lo amarillo que voy a pintar yo a continuación. Entonces, lo genial es que si yo antes tenía que este era el área que quería calcular, esta área va a ser equivalente. ¿Y cuánto es esta área? Ah, es súper simple. Es el largo de este como rectángulo que formé, que en particular, si lo marco con verde, va a ser este largo. Aquí arriba lo voy a marcar, que sería el promedio, sería A más C partido en 2 por la altura que voy a trazar con azul, que justo es este mismo largo. Y es por eso que es este por este va a corresponder al área. O sea, viene a calcular el promedio entre las bases y luego multiplicar por la altura. Esta es la explicación que hay detrás de esa fórmula. Acá hay un par de ejemplos resueltos que quiero que revisen con harta precaución, siendo bien ordenaditos, porque les va a hacer sentido con respecto a todo lo que hemos estado viendo. Hay un problema donde se ve el perímetro de los triángulos y el segundo problema van a ver también que a partir del área de un cuadrado ustedes tienen que calcular el perímetro de este.